Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A7 2017. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El Samsung A7 2017 es presentado con unas especificaciones muy parecidas a su hermano pequeño, el Samsung Galaxy A5 2017. También incluye un puerto USB tipo C, el sistema de carga rápida y la famosa función Always On, con la cual podremos ahorrar batería de una forma considerable, detalle que comentaremos más adelante. Este dispositivo nos da una sensación no tan buena al tacto, ya que en mano se siente algo incómodo debido a que es un terminal muy grande, aunque algo positivo es que sin lugar a dudas cuenta con un diseño muy premium, comparable casi con los terminales que se encuentran un escalafón más arriba de este. En sus dimensiones nos encontraremos con 156.8 x 77.6 x 7.9 milímetros de grosor. En mi experiencia personal, este dispositivo se siente y se ve elegante, además casi no pesa, es muy ligero y liviano comparado con otros terminales, claro está. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En el A7 2017 en la parte frontal tendremos los botones de menú junto al lector de huellas, que también sirve para el menú de inicio. Este es bastante rápido y funciona en distintos ángulos, desbloquea el teléfono de forma rápida sin presentar mayores inconvenientes en esta parte. Al lado derecho está el botón de bloqueo y los parlantes se encuentran por encima. Los botones de volumen los tendremos al lado izquierdo. La posición del volumen y los parlantes la encontré algo extraña y puede jugar en contra si visualizas el contenido de forma horizontal, ya que terminas tapando los parlantes. En la parte inferior contaremos con un puerto USB tipo C para una transferencia rápida de archivos y el puerto de audífonos. La parte superior cuenta con la bandeja para micro SD y la SIM card. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el A7 2017 tendremos una única versión de 3 GB, que resulta casi justa para este terminal, debido a que en las tareas que requieran mucha velocidad de procesamiento puede tornarse algo lento. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB.
En el A7 2017 presentaremos, al igual que en el apartado de RAM, una única versión de 32 GB, con la capacidad de ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB. Este es un cambio diferenciado con los demás dispositivos de Samsung, ya que la mayoría presentan dos versiones. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. Como no podía ser de otra forma, el Samsung Galaxy A7 2017 hace gala de una maquinaria muy potente. Así, los usuarios de este dispositivo tendrán la oportunidad de disfrutar de un buen rendimiento gracias a un procesador Exynos 7880 de 8 núcleos, y para los gráficos posee una GPU Mali T830 MP2, con la cual está preparado para correr a una frecuencia de 1.9 GHz. Este mismo chip combina su funcionamiento con los 3 GB de memoria RAM. Esto significa que en principio su potencia será más que correcta a la hora de gestionar las diferentes operaciones y aplicaciones. Además, este terminal ofrece un buen soporte a aquellos usuarios que suelen disfrutar de los videojuegos en su móvil y que requieran una potencia por encima de lo normal. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El A7 2017 viene con una batería de 3600 mAh y carga rápida. Esto sorprende ya que tiene una batería que rinde de buena manera. En un usuario promedio puede llegar fácilmente al día completo de uso, y con uno exigente puede llegar a unas 18 horas. Si se quiere extender la vida de la batería se puede utilizar los modos de ahorro medio y máximo. Y como si fuera poco, cuenta con la función Always On, la cual nos permite consultar la hora, las notificaciones y otras alertas sin necesidad de desbloquear el teléfono. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados, ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes, gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles.
No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El A7 2017 posee una pantalla Super AMOLED de 5.7 pulgadas, diferenciándose en 0.2 pulgadas con la versión anterior. Cuenta con una resolución Full HD de 1080 x 1900 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Para evitar los rayones cuenta con una protección Gorilla Glass 4. Los colores en este tipo de pantallas AMOLED son más realistas y mejoradas. Funcionan muy bien tanto en interiores como en exteriores, inclusive en situaciones de mucha luz. Si quieres cambiar la nitidez, saturación y otros elementos, el equipo cuenta con modos preestablecidos para ello. Por defecto el equipo se encuentra en un modo adaptable. La pantalla destaca sobre todo a la hora de ver películas, series y contenido multimedia. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Para el A7 2017 tendremos ambas cámaras de 16 megapíxeles con apertura focal 1.9. La cámara principal es muy buena para captar escenas rápidamente gracias a su autofoco y el flash LED, que le permiten captar más luz. Las fotos de noche o con poca luz no son tan buenas como en el S7, pero logra captar decentemente la escena. Para los amantes de las selfies, la cámara frontal cuenta con 16 megapíxeles y la calidad de las fotos es muy buena. Además, usando el botón flotante se puede tocar en cualquier parte de la pantalla capturando la imagen. Dicha cámara graba en Full HD a 30 fotogramas por segundo. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A7 2017 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.198 pesos mexicanos, que a su vez son $327, que equivalen a 293 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
el Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A7 2017 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A7 2017 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera. A pesar de ser dispositivos completamente diferentes en precios, sabíamos de antemano cómo terminaría este enfrentamiento, es decir, superado completamente por el terminal de Xiaomi, pues sumado al hecho de ser más actual, hemos visto últimamente cómo viene ganando en cada enfrentamiento en donde es puesto a prueba. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.